Hola. Yo porque comparto. Bien, así no se ve mi casa entera, que siempre va bien. ¿Jesús no está? Fíjate. Ah. ¿Eso es un casco Bluetooth? Mola, ¿eh? ¡Qué fashion! Es que los otros no encajaban con el ordenador. Se los he robado a mi marido. Bien. ¿Nos escuchan ya? Sí. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Qué bien, porque acabo de hacer la presentación y no se me ha escuchado, cosas del directo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos sobre todo los participantes que os habéis incorporado a este seminario web. Cirugía torácica robótica en la época post-COVID-19, nuevos desafíos en seguridad y eficiencia. Y quiero comenzar dando las gracias a la Sociedad Española de Cirugía Torácica y en particular al Comité Científico, coordinado por el doctor Néstor Martínez, que ha hecho posible este seminario web que hemos organizado dentro del Grupo Español de Cirugía Torácica Robótica de la Sociedad. Quiero dar las gracias también a AVEX por el soporte y la estructura y la comunicación para hacer posible también este seminario web. Y dar las gracias también a todos los ponentes a los que quiero presentar. Esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Laura Romero, del Hospital Valdebrón, a la doctora María Rodríguez, de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, al doctor Carlos Martínez, del Hospital Germans Trias y Pujol,
a la doctora Ana Ureña del Hospital Universitario de Belviche y a la doctora María Teresa Gómez del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Estos compañeros acumulan la mayor parte de la experiencia en cirugía torácica robótica en nuestro país y yo creo que son ponentes de primer nivel para intentar difundir los beneficios de esta técnica. En estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir en estos últimos meses, nos hemos seguido preocupando de nuestros pacientes y de proporcionarles el mejor cuidado. Yo creo que todos creemos firmemente que la cirugía torácica robótica es parte de ese mejor cuidado que les podemos proporcionar ahora y en el futuro. Y sin más, voy a dar paso a la doctora Laura Romero, que va a comenzar con su primera ponencia. Laura, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por, mientras voy compartiendo la pantalla, gracias, Javier, por organizar este webinar. Gracias a todos por conectaros, gracias a AVEX y a la SEC por el apoyo que nos están brindando. Y por mi parte, pues voy a intentar explicaros un poquito cómo hemos organizado nuestro programa de cirugía robótica y las dificultades que nos hemos encontrado, sobre todo en estos tiempos. La propuesta de iniciar el programa surge porque nuestro hospital ya tiene una amplia experiencia en otras especialidades en cirugía robótica y pues la dirección quería también ampliar las especialidades que podían participar dentro de los programas robóticos y en nuestro servicio también teníamos interés por tal de mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes. Como sabéis que nuestro servicio tiene un programa de trasplante, diseñamos el programa robótico con 2 cirujanos de consola desde el inicio, cosa poco habitual, pero era una manera de intentar no anular cirugías robóticas en caso de que el cirujano hubiera estado de guardia la noche anterior, que nos suele pasar con mucha frecuencia y tenemos que cambiar el cirujano al día siguiente. Hemos contado desde el inicio con la colaboración de una de las anestesiólogas que tenemos de torácica, que es experta en anestesia de cirugía torácica y en el trasplante pulmonar. Y al inicio de todos los casos pues nos íbamos turnando entre el doctor Jauregui y yo la consola y la asistencia. Y después hemos incorporado a otro cirujano del equipo, el doctor Pérez, también como asistente. Y también desde el inicio hemos tenido la colaboración de uno de nuestros residentes, Fernando Ascanio, que tenía mucho interés en la cirugía robótica y que su rotación externa pues, fue con el doctor Lazaro en el Lenox Hill Hospital de Nueva York, a la cual sacó bastante partido. Para los que estáis conectados que no sabéis cómo hemos hecho las formaciones robóticas, pues tenéis aquí en la diapositiva el itinerario formativo, que se compone de unos módulos online y una formación presencial junto con los expertos de Intuitive y de AVEX para familiarizarse con las plataformas DaVinci. Después, en nuestro caso, fuimos a visitar a la doctora Melfi en Pisa, que, como ya sabéis, es una pionera en la cirugía robótica torácica. Y en nuestro caso, por tener esa particularidad de 2 cirujanos de consola desde el inicio, la formación en consola se hizo en dos tiempos, la básica en el Centro Rein de Nápoles y la específica de la especialidad en el IRCAD. Y después hemos estado visionando múltiples vídeos de cirugías que hay disponibles tanto en la web de Intuitive como en otras páginas web que se dedican a la cirugía robótica. Y así, pues en febrero de 2018 hicimos nuestra primera cirugía, que fue una timectomía, a la que tuvimos la suerte de tener a la doctora Melfi para tutorizarnos en ese caso, y empezamos haciendo pues, casos sencillos, cirugías menores, para aumentar nuestras habilidades a nivel del manejo de la consola. Y de aquí, pues conseguimos que en julio de 2018 pudimos hacer la primera lobectomía, que es cierto que fue una lobectomía sencilla, que también nos acompañó la doctora Melfi en ese caso y ya fuimos ampliando pues, esas lobectomías sencillas a lobectomías algo más complicadas, también con diagnósticos intraoperatorios. Los timomas que hacíamos al principio, que eran timomas de pequeño tamaño o miastenias sin timoma, pues fueron ampliando ese tamaño de tumor y bueno, pues los números han ido creciendo poco a poco.
Es cierto que al ser 2 cirujanos de consola y al tener de inicio únicamente 2 sesiones quirúrgicas o una sesión quirúrgica cada 15 días, pues la curva de aprendizaje ha sido un poquito más prolongada en el tiempo, pero bueno, ha ido lenta, pero progresivamente mejorando, y un punto a favor es que todavía no hemos reconvertido a ningún paciente y esperemos que eso siga por bastante tiempo. Llega 2020 y ese es el año que tenemos como objetivo despegar en el programa robótico de nuestro centro. Para ello, pues también contamos con la colaboración de la dirección quirúrgica, que nos ha proporcionado pues, más número de sesiones robóticas. Ahora tenemos una sesión a la semana y una tarde cada 15 días, con lo cual están aumentando los números. También se está apostando mucho por el programa formativo para residentes de la especialidad, de las especialidades quirúrgicas que tienen programas robóticos. Hemos empezado con las publicaciones, estamos grabando y revisando todas las cirugías para ver en qué puntos podemos mejorar. Hemos hecho una simulación de un accidente quirúrgico para ver cuáles van a ser los puntos en los que deberemos reconvertir y los pasos a seguir en caso de esa reconversión. Y en marzo teníamos programado la formación del tercer cirujano de consola y también asistir a un curso de la STS para ampliar conocimientos, pero apareció aquí nuestro enemigo público número 1 y la verdad es que toda la programación que teníamos prevista pues se ha tenido que desmontar. En el momento que se decreta el estado de alarma en España, en nuestro hospital había 300 pacientes COVID ingresados, 70 en la UCI. Por lo que la dirección decide suspender toda la cirugía programada, los trasplantes, las consultas, los comités, es decir, el hospital se paraliza y se transforma en un hospital COVID. Se reorganizaron los espacios, de hecho a nosotros nos trasladaron al materno-infantil para poder habilitar zonas de atención a enfermos críticos donde habitualmente no se atienden. Se reorganizaron los profesionales, 2 de los residentes y 2 adjuntos del servicio se incorporan a los equipos COVID junto con neumología y los otros hemos estado cortizados para atender a los pacientes que teníamos ingresados, que intentábamos que estuvieran el menor tiempo posible, las complicaciones que nos hemos encontrado en los pacientes COVID y, como veis en el gráfico, pues nuestro hospital ha sido el que más pacientes ha atendido de toda Cataluña, con un total de 3.400 y 355 de ellos han sido críticos. No todos a la vez, pero sí que ha habido un importante número de pacientes críticos porque la UCI triplicó su capacidad en el menor tiempo posible. Eso hizo que los otros pacientes que teníamos pendientes, bueno, pues que se quedaran un poco en stand-by, pero siempre con la preocupación de aquellos pacientes que no podían demorarse sus cirugías. Por parte de la dirección también había esa preocupación y se empezaron a crear circuitos limpios para poder atender a esos pacientes que no eran demorables y empezamos la cirugía de nuevo con cirugías robóticas a finales de abril. Nos han ido proporcionando o programando más cirugías robóticas que sesiones de cirugía convencional para intentar minimizar la estancia de los pacientes, disminuir el riesgo de contagio intrahospitalario, porque es verdad que nos hemos encontrado con que algunos pacientes no querían venir a operarse porque tenían más miedo de venir al hospital y contagiarse que de que su cáncer pudiera progresar y no lo pudiéramos operar. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Otro de los puntos pues, ha sido que el tiempo, mes y medio que hemos estado pues, sin usar la consola, pues se nota un poquito, y hay que hacer una mini curva otra vez de adaptación, sobre todo en los primeros casos, contando con que nos hemos encontrado con que esos primeros casos que programábamos por pura casualidad, pues han sido pacientes con adherencias múltiples y luego sí es verdad que teníamos programado algún otro ya un poquito más complejo, como una SLIC por un carcinoide y una lobectomía en una paciente trasplantada bipulmonar, que es la que estáis viendo en el vídeo, que estaba completamente adherido, pero bueno, se pudo hacer y sin tener que reconvertir. Por lo que para nosotros los puntos clave del éxito y del inicio de un programa de cirugía robótica son los que tenéis aquí en la diapositiva. Básicamente una formación sólida de todos los participantes, de todos los profesionales que van a participar en el programa robótico, cirujanos, anestesiólogos, enfermería, etcétera. El mismo equipo, a ser posible, siempre para
tener ya una coordinación, un diálogo sobre cuáles son los pasos que hay que hacer en cada cirugía, intentar estandarizar todos los procedimientos, porque así de esa manera es como podemos disminuir los riesgos y mejorar los tiempos. Luego nos parece clave planificar, grabar y revisar todos los casos para también intentar mejorar y ver en qué puntos se puede hacer las cosas diferentes para intentar mejorar, y todo siempre pues con la intención de mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes y mejorar la seguridad de todos los procedimientos que realizamos. Y bueno, eso era todo lo que yo os quería contar. Muchas gracias y veremos después las preguntas que tenéis para hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por una presentación fantástica de uno de los hospitales de España que ha sabido simultanear la atención a los pacientes con COVID con el mantenimiento y el avance de su programa de cirugía torácica robótica. Como dice Laura, tenéis un apartado de preguntas y respuestas donde podéis escribir las dudas que tengáis o las preguntas para los ponentes y las comentaremos al final de la presentación. El título de mi presentación son medidas de protección intra y posoperatoria en cirugía torácica robótica en la era COVID-19. Si algo ha ocurrido y es común a todos los profesionales ha sido la avalancha de publicaciones científicas, a veces decenas cada día, sobre el COVID-19, que nos obligaban a un intento de actualización permanente y que lo que expresaban es que estábamos tratando con una enfermedad nueva. Llegado a un punto, la sensación con el COVID-19 es que estos eran los niveles de evidencia con los que estábamos trabajando fundamentalmente para la atención a los pacientes hospitalizados. Y realmente estábamos, pues, como en el siglo XIX, descubriendo una nueva enfermedad. Yo hoy quería hablaros de medidas de protección y voy a empezar mencionando lo que es el racional de las medidas de protección. Nosotros tenemos que proteger al paciente, que es el más vulnerable evidentemente en el acto médico, y también al personal sanitario, que es necesario para la asistencia a sus pacientes, y por tanto ahí hay un criterio de eficacia. En segundo lugar, las medidas de protección que aplicamos tienen que estar de acuerdo a los recursos disponibles que, como hemos experimentado, en algunos momentos han sido escasos. Tienen que ser medidas, por tanto, eficientes. Y finalmente tenemos que considerar la incidencia en cada momento de la pandemia, y esto sería un criterio de efectividad. Este racional yo creo que ha sido válido en estos meses de la fase más incidente y que va a seguir siendo válido en los próximos meses. Quiero hacer una mención muy breve al cribado preoperatorio, que yo creo que todos lo estamos aplicando y son recomendaciones del Ministerio del 10 de junio de este año. En este momento estamos en ese escenario de alerta 1 con una incidencia menor al 5% y unos recursos suficientes, y incidir por mi parte en la necesidad de ese cribado epidemiológico antes de una intervención y de la realización de una PCR 72 horas antes de la intervención aproximadamente. Más allá de esto, que es común a todas las especialidades quirúrgicas, quiero mencionar sobre el manejo anestésico esta publicación, que es bastante reciente, es de hace unos pocos días, y que trata particularmente sobre la anestesia en cirugía torácica durante la pandemia del coronavirus. Esta publicación que os recomiendo habla del establecimiento de los circuitos hospitalarios limpios y sucios y su importancia, la circulación de familiares, etc., la disponibilidad de los recursos hospitalarios, de camas de UCI, de camas de cuidados intermedios. Habla de un aspecto muy importante, que es la disponibilidad y buen uso de los equipos de protección individual para el personal de quirófano. Y sí, pues ha habido momentos en los que todos hemos estado así. Y en cuanto a lo que nos atañe a nosotros como cirujanos torácicos, el manejo de la vía aérea, con iniciativas interesantes como la utilización de este tipo de cajas de plástico transparente o de protectores para ayudar y proteger a los anestesistas durante la fase de la intubación y la extubación. El tener que abandonar, por lo menos temporalmente, el uso de la broncoscopia para la colocación del tubo de doble luz o la recolocación por el riesgo de aerosolización. Y en esta línea, nuestras cirugías, cuando realizamos ventilación unipulmonar y tenemos que dejar el otro pulmón al aire, nosotros por lo menos hemos utilizado este sistema. Este es un sistema que, como veis, tiene un triple filtro, un filtro inicial y luego un filtro individual, que son de hecho filtros pediátricos para cada una de las luces del tubo de doble luz.
Estos filtros, por lo menos en nuestra experiencia, permiten dejar paso a todo el volumen minuto que cualquiera de nuestros pacientes puede necesitar, a pesar de que se trata estrictamente hablando de filtros pediátricos y tienen una capacidad de filtrado muy elevada. Laura lo ha comentado ya, la cirugía torácica robótica también está presente en la época del COVID-19 y si hablamos de las ventajas teóricas, la menor necesidad de UCI es una ventaja de la cirugía torácica robótica. Pacientes que a lo mejor antes mandábamos a la UCI ahora pueden ir a la planta después de unas horas de recuperación. Teóricamente hay una menor agresión y una menor inmunosupresión. El alta hospitalaria es más temprana, con lo cual liberamos recursos hospitalarios. Y teóricamente, al tratarse de una cirugía cerrada, habría un mínimo contacto entre la cavidad pleural y el ambiente. Por tanto, eso supondría un plus de seguridad. Las desventajas teóricas que se han aducido, una mayor duración de la cirugía. Yo creo que todos en nuestra experiencia estamos advirtiendo que cada vez más la duración de la cirugía robótica no es superior a la de una cirugía videoasistida convencional. Menos personal formado significa que no en todos los equipos o servicios todo el mundo hace cirugía torácica robótica. Y si parte de los recursos humanos de los servicios se están destinando a la atención de pacientes infectados por COVID-19, puede haber una teórica menos disponibilidad para hacer cirugías robóticas. Los equipos que tienen más personal formado, pues como Valdebrón, está claro que están situados en una buena situación para afrontar esas situaciones. Y finalmente el tema de humos y aerosoles, que ha dado mucho que hablar y que es uno de los peros o de los miedos frente a la cirugía torácica robótica en particular. Y con esto quiero comentar que sí, se han detectado partículas virales en los humos de la cirugía laparoscópica, se ha detectado virus de la hepatitis B, virus del papiloma humano, e incluso ha habido algún caso de contagio, pero nadie ha detectado hasta la fecha partículas de coronavirus en lo que sería el humo de la cirugía torácica mínimamente invasiva, aunque hay estudios que se están haciendo para intentar recoger esos humos en unos medios adecuados, intentar ver si hay partículas viables. Y quiero compartir con vosotros esta publicación, que es de hace 2 meses, de la Sociedad de Cirugía Robótica, sobre sus recomendaciones y evidencias para minimizar la transmisión. Esta publicación tiene 2 partes, una de evidencia y una de recomendaciones. La parte de evidencia, como veis, es que realmente hay una ausencia de evidencia para poder cuantificar este riesgo. Pero lo que se reconoce es que la cirugía mínimamente invasiva es ahora mismo una técnica quirúrgica que aporta beneficio a los pacientes en muchos aspectos y que convertir a una cirugía abierta supone una desviación del estándar de cuidado al que nos hemos comprometido. Hay una incertidumbre persistente respecto a la posibilidad de infección por los humos y aerosoles del COVID-19 secundarios a la cirugía, fundamentalmente a los dispositivos de energía, y se deben tomar las medidas necesarias para disminuir la exposición del equipo quirúrgico a estas partículas potencialmente infecciosas. Y de esto voy a hablar en la última parte de la charla, de 2 medios o dispositivos que hemos utilizado nosotros con este sentido. El primero de ellos es la utilización de un sistema de carnotoras que seguramente conoceréis, que se llama AirSeal. Este sistema, cuyos componentes veis en la pantalla, nos proporciona un carnotoras estable con unos flujos de CO2 optimizados y tiene una válvula virtual, es decir, sin sello de goma, que por un efecto Venturi permite que el flujo del CO2 sea siempre hacia el interior del paciente y facilita la extracción de muestras al no tener esa barrera de goma. El sistema AirSeal lo que permite es un evacuado y filtrado constante del humo hasta 8 litros por minuto y tiene el filtro comercialmente disponible más fino de todos. Es un filtro que tiene un paso de 0,01 micrómetros y es como un orden de magnitud inferior al tamaño medio de las partículas de COVID-19. Este sistema, y eso a lo mejor no lo sabe todo el mundo, permite hacer una cirugía también 100% cerrada, porque tiene un modo que se llama de evacuación de humos. Aquí hay un circuito de insuflación del CO2 y un circuito aparte de evacuación del CO2 con unos flujos de hasta 40 litros por minuto. Esto sería la opción de máxima seguridad para pacientes que fueran COVID-19 positivo confirmados. Son algunas de las alternativas para mejorar la seguridad en quirófano.
Fuera del quirófano se ha mencionado mucho el tema de los drenajes torácicos como fuente de infección. Y a mí me ha llamado la atención esta publicación que es de hace un mes de un equipo japonés en la que estaban tratando a una paciente con un empiema pleural y una fístula broncopleural. La paciente fue COVID positiva y 2 médicos de su equipo y 5 enfermeras del equipo que la atendía resultaron positivos a los pocos días de atender a esta paciente, pese a utilizar todas las medidas de protección recomendadas, y atribuían esto a la fuga aérea por el drenaje torácico. Todos hemos visto en Internet y en los diferentes canales científicos soluciones improvisadas, utilizando lejía en los sellos de agua o en la fase líquida de estos drenajes, o utilizando diferentes filtros, y la verdad es que son medidas ingeniosas y potencialmente útiles, con un problema. Y ese problema es la válvula de alivio de presión positiva, que, como sabéis, es ese pequeño taponcito o botón azul que está situado en la parte superior de los sistemas de colección pleural y permite una salida directa y además aerosolizada al ambiente con la tos que va del pleurovac a la cara de los cuidadores. Lamentablemente esta válvula está presente en todos los modelos y es así porque es uno de los requisitos de la normativa ISO. Para nosotros la manera de sobrellevar o de mejorar la seguridad en ese sentido ha sido la utilización del sistema Topaz Plus. Yo creo que algunos lo conocéis o muchos, es un sistema de colección pleural digital que nos mide constantemente la presión, nos registra las fugas aéreas y disminuye la objetividad interobservador. Y además es portátil, permite incluso el alta ambulatoria con este sistema. Fue recomendado por NICE, creo que el año pasado, porque la evidencia dice que reduce el tiempo de drenaje y el tiempo de estancia hospitalaria. Y he subrayado estos 2 aspectos porque creo que son relevantes de cara a la seguridad en la atención de pacientes COVID positivos o COVID positivos sospechados. Este sistema, yendo un poquito al detalle, es un sistema seco, no tiene burbujas, no hace aerosoles. Y además en cada canister tiene un filtro hidrofílico que es desechable, que está situado lógicamente antes de la bomba. Este filtro tiene una capacidad de retención bastante considerable, aproximadamente de medio orden de magnitud más que lo que sería el diámetro medio de las partículas de este coronavirus. Por tanto, a priori nos podría filtrar, según los estudios de laboratorio, todas estas partículas. Este es el aspecto del sistema visto desde abajo, y os enseño esto porque este sistema sí, también tiene una válvula para alivio de una presión positiva exagerada, es un requisito. En el caso del Topaz, esta válvula está situada en el pie del equipo, por tanto, en vez de saltar a la cara de los cuidadores, va hacia el suelo. Teóricamente eso supone una menor diseminación ambiental. Creo que este sistema es una adición a considerar en cuanto a seguridad para los pacientes que atendamos y en relación con la cirugía torácica robótica. Yo creo que estamos todos en la incertidumbre de la segunda ola, de cuándo va a venir y de cuál va a ser su magnitud, pero lo que está claro es que, sea mayor o menor, una situación de mayor riesgo va a requerir mayor seguridad para poder seguir proporcionando a nuestros pacientes el mejor servicio. Con esto quiero dar las gracias a mi equipo, que es fundamental en el funcionamiento de un programa de cirugía torácica robótica, y a todos vosotros por atenderme. Muchas gracias. Con esto, si os parece, vamos a dar paso a la tercera ponencia, que va a ser la de la doctora María Rodríguez, de la Clínica Universitaria de Navarra, que nos va a hablar de los beneficios de la cirugía torácica robótica en las resecciones pulmonares. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a Javier por organizarlo y a todo el grupo español de cirugía torácica robótica, ¿no?, por el esfuerzo que está haciendo. Mi único conflicto de interés, si es que se puede considerar un conflicto de interés, es que desde la primera vez que me senté en un robot soy una fiel creyente de los beneficios que tiene tanto para los cirujanos como para los pacientes. En cuanto a las resecciones pulmonares robóticas, sabéis que dentro de los abordajes mínimamente invasivos se consideran de primera elección en el tratamiento quirúrgico del carcinoma de pulmón no microcítico. También el abordaje robótico ha demostrado no ser inferior a la videotoracoscopia en cuanto a resultados tanto a corto como a largo plazo y oncológicos y no oncológicos. Y sobre todo ha demostrado una menor incidencia de conversión y de complicaciones posoperatorias como pueden ser el sangrado, la necesidad de reintervención o la fuga aérea prolongada. Sabéis también que los principales detractores del abordaje robótico, los argumentos que esgrimen son la limitación en la formación y el entrenamiento, que como bien ha enseñado Laura, con buena organización, buena planificación, al final esta limitación se puede mitigar.
También se pone en duda si es adecuado en casos complejos por la distribución del quirófano el que el cirujano esté alejado del paciente. Y sobre todo, el impacto más negativo que se discute es el aumento de los costes en el inicio de la curva de aprendizaje. Efectivamente, yo creo que estas tres limitaciones están relacionadas y con una buena formación y un buen entrenamiento, tanto en casos complejos como en el aspecto de la sostenibilidad, la cirugía robótica puede ser una mejor elección que otras técnicas. En la charla he dividido los beneficios en beneficios del paciente, en beneficios del cirujano y luego lo que es más controvertido en la sostenibilidad del abordaje, ¿no? Como ya sabéis que cualquier beneficio para el cirujano repercute en el paciente y supone un beneficio para el paciente, me voy a dirigir indistintamente a beneficios del cirujano y beneficios para el paciente. Y luego en un apartado aparte a los costes. Para mí, desde luego, el primer beneficio de la cirugía robótica es que facilita muchísimo la estandarización de los procedimientos, independientemente del fenotipo del paciente, del tipo de resección, si es un segmento posterior, una lobectomía superior, el paciente va colocado igual y los puertos siempre se colocan en el mismo espacio intercostal. Esto, además de facilitar muchísimo el trabajo del equipo implicada en el programa de cirugía robótica, lo que hace es que supone muchísima mayor seguridad para el paciente. También yo creo que todos los que una vez que hemos hecho cirugía robótica somos plenamente conscientes de que el robot favorece la visualización de estructuras que por un abordaje anterior por VATS no seríamos capaces de ver. Aquí estáis viendo una segmentectomía superior del lóbulo inferior derecho. Veis que podemos disecar perfectamente el aspecto posterior del bronquio segmentario, incluso el vaso venoso, que es muy pequeño, muy posterior, podemos incluso ligarlo con una ligadura de seda y un clip. Luego veréis que podemos disecar el plano entre el bronquio y la vena para mejorar el margen quirúrgico, el margen parenquimatoso, y desde luego esto es algo que contribuye a disminuir los problemas intraoperatorios y desde luego facilita que se puedan realizar con el robot técnicas de mayor complejidad con mucha más seguridad. Aquí veis lo que decía de la disección del plano entre la vena y el bronquio. Veis que incluso una rama venosa muy pequeña, luego la ligamos, no hay ningún problema. Otro de los beneficios, del que creo que todos también estamos de acuerdo, es que aumenta la precisión en la disección de las estructuras. Ya no solo la energía bipolar, ¿no?, que la podemos extrapolar a la videotoracoscopia, pero la posibilidad de disecar el parénquima del bronquio, aquí esto es una segmentectomía pico-posterior del lóbulo superior derecho, de realizar una linfadenectomía extremadamente precisa, de disecar las ramas arteriales, las ramas bronquiales, es algo que, por lo menos a mí, en comparación con el VATS, me resulta mucho más fácil con el abordaje robótico. Otro beneficio que desde luego a los que hemos usado verde indocianina con VATS marca una gran diferencia es que podamos tener la plataforma Firefly incorporada en el robot y con la inyección de verde indocianina tanto en el nódulo como intravascularmente podamos localizar lesiones de pequeño tamaño o los planos intersegmentarios. Y todo esto al final, estos beneficios combinados lo que hacen es que facilitan la realización de segmentectomías, técnicas ahorradoras de parénquima y técnicas más complejas y sobre todo a mí me facilita muchísimo el abordaje de las estructuras posteriores. También una mejor visualización y un aumento de la precisión en la disección de estructuras lo que hacen, y este es uno de los beneficios que también argumentan unos resultados prometedores de las resecciones pulmonares por carcinoma de pulmón no microcítico, que son la mayoría de las que hacemos, es que se realiza una mejor linfadenectomía. Este es un vídeo cortesía del doctor Flavio Vito, cirujano brasileño y cofellow mío en el Brigham's. Veis que una vez que reseca la adenopatía de la ventana aortopulmonar, lo que hace es que él lo hace de manera sistemática, una disección del espacio paratraqueal izquierdo. Veis en algún momento que se ve el recurrente, se ve el espacio pleural contralateral, está debajo de la aorta. Y este tipo de disección, desde luego con otros abordajes, incluso a veces con el abordaje abierto, es difícil tener una tan buena visualización.
Y al final, igual, ¿en qué repercute una mejor linfadenectomía? Repercute en una mejor estadificación del paciente y en una mayor optimización del tratamiento neoadyuvante que puede o no necesitar este paciente. Estos son unos de los argumentos, ¿no?, que, como veis en esta publicación de Cerfolio de hace 2 años, pueden justificar que los resultados en las resecciones robóticas por carcinoma de pulmón no microcítico sean muy prometedores. Es verdad que hace falta seguimiento a más largo plazo, pero veis que en estadios precoces la supervivencia es hasta del 86% y sobre todo los pacientes que se benefician son aquellos estadificados como N2 preoperatoriamente. En cuanto al impacto económico, también ha sido objeto de muchísimos estudios y la mayoría de estos estudios, al final, las conclusiones a las que llegan es que la valoración del impacto económico de la cirugía robótica varía muchísimo dependiendo de la institución en la que se lleve a cabo, del cirujano, de qué fase se encuentre de la curva de aprendizaje, si se tienen en cuenta costes directos o se tienen también en cuenta los costes indirectos. Pero lo que sí parece claro es que el abordaje robótico supone mayores costes que el VATS y sobre todo estos costes se derivan del incremento de costes intraoperatorios, pero en el caso de la toracotomía el impacto se mitiga por la mejoría de los resultados postoperatorios de los abordajes robóticos. Aquí os enseño los costes de nuestra serie de la Clínica Universidad de Navarra. Está incluido en la cirugía robótica todo el coste de quirófano, el coste de anestesia, el coste de material robótico, incluyendo las endograpadoras robóticas y las cargas, y el coste de amortización de quirófano, que efectivamente eso también puede variar de hospital en hospital. Veis que es significativamente mayor en la cirugía robótica comparado con el VATS y con la toracotomía, pero veis que la estancia hospitalaria de la cirugía robótica es significativamente, tanto la media como la mediana, más baja que la de la toracotomía y que la del VATS. Es verdad que a lo mejor compararla con la de la toracotomía no es lo ideal porque el 95% de resecciones las hacemos robóticas y las que no se hacen robóticas se hacen VATS generalmente por problemas aseguradoras. Las toracotomías son casos bastante complejos, pero bueno, la reducción de la estancia hospitalaria es significativa. Y veis que como consecuencia de esta disminución de la estancia hospitalaria, los gastos también son considerablemente menores en cirugía robótica comparada con cirugía videotoracoscópica y con cirugía abierta convencional. Y cuando juntamos los gastos de estancia hospitalaria y los gastos intraoperatorios, veis que la cirugía robótica es más barata que la toracotomía y es simplemente 500 € más cara que la cirugía videotoracoscópica. Es verdad que, como sabéis y como Cerfolio dice muchas veces, ¿no?, hay que valorar la calidad y el valor que un procedimiento nos aporta teniendo en cuenta qué ofrece a los pacientes y los costes que supone. Entonces yo creo que depende de nosotros valorar si efectivamente el valor añadido de la cirugía robótica compensa este ligero incremento de costes, si supone menor dolor postoperatorio, si hay un menor impacto en la calidad de vida a corto y a largo plazo de los pacientes, si los resultados por el paciente son percibidos por el paciente son mejores que la cirugía videotoracoscópica, y a todas estas preguntas, ¿no?, debemos darles respuesta. Yo creo que el mensaje con el que me quedaría es que el abordaje robótico dentro de los mínimamente invasivos debe considerarse de primera elección en el tratamiento del carcinoma de pulmón no microcítico, que ofrece ventajas claras a los cirujanos que repercuten en mejores resultados para el paciente y que aunque puede suponer un mayor coste intraoperatorio, este puede mitigarse por los buenos resultados posoperatorios. Y desde luego quedan muchas preguntas por responder para las que necesitamos datos de calidad multicéntricos que puedan dirigir la implementación de la cirugía robótica basada en evidencias de calidad. Y espero que desde el Grupo Español de Cirugía Robótica seamos capaces de dar respuesta a estos interrogantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por una presentación yo creo que interesantísima. Os recordamos que está abierta la posibilidad de hacer preguntas y respuestas a los ponentes para discusión posterior y sin más voy a dar paso al doctor Carlos Martínez del Hospital Germans Trias y Pujol, que nos va a hablar de los beneficios de la cirugía torácica robótica en la patología del mediastino.
Cuando quieras, Carlos. Voy. Hola a todos. Perdona que estoy colocando esto. Vale, ¿lo veis, me parece? Vale, simplemente, bueno, primero agradecer la invitación, tanto a SEC, la colaboración, como a AVEX y a todo el resto de ponentes y a ti mismo. Y nada, básicamente yo quería hablaros un poco de los beneficios de la cirugía torácica robótica en patología de mediastino y un poco, antes de entrar en ello, seguir en la misma línea de los ponentes previos. Dentro del programa nuestro, el COVID pues, ha supuesto un parón importante. Durante el tiempo de la pandemia tuvimos que parar el programa, pero bueno, por suerte el hospital y el servicio tenemos claro que es una apuesta firme y ya pudimos reiniciarla pues precisamente por eso, por las mejoras que consideramos claras tal como han expuesto los otros ponentes. Entonces, nosotros básicamente voy a hacer una charla un poco de el mediastino, pero basado sobre todo en la patología del mediastino anterior, en la patología tímica, que es realmente en lo que hay una cierta evidencia a fecha de hoy con abordaje robótico. ¿De acuerdo? Otras patologías de mediastino anterior, como puede ser tiroides, paratiroides o de mediastino posterior, sobre todo como tumores neurogénicos, schwannomas, etcétera, que todos tratamos tanto por vídeo como por robot, solo incidir en que creo que para casos complejos el robot ofrece ventajas. Nosotros hemos podido abordar algunos, sobre todo schwannomas de estrecho torácico, altos, de plexo, que por videotoracoscopia no creo que hubiéramos optado y bueno, hemos optado por robot y con buenos resultados intraoperatorios y de manejo de las estructuras, ¿vale? Básicamente, una vez centrado esto, pues bueno, la patología de mediastino anterior. Hasta ahora, ¿qué vías de abordaje habíamos tenido clásicamente? Pues a mediastino la esternotomía es la vía de abordaje clásica, todos conocemos, la cérvico-manobriotomía, la toracotomía anterior, Chamberlain y luego ya por un abordaje lateral, pues la toracotomía en un primer tiempo y luego la toracoscopia. Poco más posteriormente empezaron a abogarse, sobre todo por Zielinski y algunos grupos americanos, el abordaje transcervical y más posteriormente el abordaje subchifoideo, tanto para resección pulmonar, que todavía no ha tenido tanto predicamento, aunque parece que llegará, como para patología de mediastino, ya sea combinado o no con el abordaje transcervical. Nuestro abordaje actualmente robótico para la cirugía del mediastino anterior. Usamos un abordaje con tres brazos, lo usamos en casos de miastenia gravis con o sin timoma asociado, en casos de neoplasias tímicas, timomas y para, como he dicho, adenomas paratiroideos y otras de esto. El abordaje que hacemos es generalmente, dependiendo del lugar de afectación del timo, en caso de que haya tumoración, pues si tiene una clara predominancia hacia un hemitórax o otro, pues vamos por ese lado, pero si no, solemos usar el abordaje izquierdo y hacemos 3 puertos. En algún caso podemos hacer un puerto accesorio para el asistente o no, depende. El paciente, decúbito supino, lateralización de 30 grados, el brazo izquierdo por debajo de la mesa o bastante retraído para ganar espacio con el brazo. La disposición del robot, pues la que veis aquí en este gráfico, creo que es más ilustrativo que una fotografía de quirófano y depende un poco del robot que estemos usando. Nosotros tenemos la suerte o no de poder usar el EQITS o el EQITS-I, dependiendo del quirófano, del día y de estas cosas, y varía un poco. El EQITS hay que entrarlo con esta angulación de 45 grados respecto a la cabeza del paciente más o menos. El EQITS-I lo puedes poner un poco más en una angulación de 90 grados por la rotación del brazo. ¿De acuerdo? La vista que tienes, pues esto es un abordaje de un timoma que operamos no hace mucho. Abordaje, usamos 3 brazos, generalmente una Cadier o una bipolar en la mano izquierda y mi preferencia habitualmente para la disección de estructuras es una Maryland larga bipolar. Esto es lo que hacemos, pero al intentar plantearme un poco la charla es más que detalles técnicos, que todos los que tenemos experiencia robótica creo que lo hacemos relativamente parecido y no varía sustancialmente. Algunas cosas ya detallaré respecto a la videotoracoscopia que puede tener más gente que la esté utilizando actualmente, pero
sí que me preocupa el saber si nos aporta beneficios en cuanto y en qué casos tenemos que hacerlo, ¿vale? El timoma, clásicamente se consideraba que el abordaje era un abordaje abierto. Poco a poco fue apareciendo las técnicas mínimamente invasivas y las guidelines actuales y las conclusiones actuales es que podría estar indicado como una elección equivalente, tanto por vía videotracoscópica, BATS o RATS, en timomas pequeños, estadios iniciales. Esto es la evidencia que hay hasta ahora y las guidelines lo que aceptan. ¿Qué trabajos hay más destacables sobre esto? Pues bueno, del grupo de Maruli han trabajado bastante, tiene varias publicaciones y con números importantes y creo que es reseñable. Es que comparan el abordaje robótico con el transesternal directamente, ¿de acuerdo? Y sobre todo destacar que son dos poblaciones que han hecho un propensity score matching, es decir, equiparables, ¿vale? Y con un número, pues bueno, importante, casi más de 160 cirugías. ¿Y qué cosas vemos claramente? Pues los que ya habíamos dicho. Reduce las pérdidas sanguíneas, disminuye el tiempo de duración de los drenajes, disminuye la estancia hospitalaria y una cosa que me llamó la atención de esto es el coste. Tal como nos presentaba en la charla anterior, una vez empezamos a introducir costes de hospitalización, no solo costes de quirófano, la cirugía robótica no es tan cara. ¿Por qué? Porque disminuimos todo lo que viene después del quirófano, estancias en UCI, días de hospitalización, también es una cierta tendencia a menos complicaciones y una complicación pues, supone un aumento de costes y es uno de los pocos trabajos en los que llegan a concluir que la cirugía robótica para resecciones de timectomías supone un ahorro de costes. En cuanto a los resultados que obtienen, y es importante destacar, ellos hacen un abordaje izquierdo, unilateral, unitorácico y siguen las indicaciones de tumores de timo de hasta 4 o 5 centímetros, estadios iniciales. ¿Y qué ven? Pues ven que tienen una supervivencia muy buena, ligeramente mayor que la transesternal. Pero bueno, ¿por qué? Pues el tiempo de seguimiento es más corto, el número es más pequeño, no le dan una importancia, pero lo importante es la no inferioridad respecto al abordaje transesternal. Una vez ya tenemos claro que el abordaje robótico mínimamente invasivo es útil, pues compararlo con los abordajes, la otra opción, la videotoracoscopia. ¿Por qué? Pues bueno, los costes en quirófano son más bajos y el posoperatorio no es tan diferente. ¿Qué vemos con la videotoracoscopia? Pues un poco esto es una tabla que resume bastante toda la evidencia que hay hasta la fecha y vemos que sí que hay unas pequeñas diferencias, sobre todo cuando miramos a los resultados oncológicos, no tanto en la supervivencia a 5 años, de los timomas estadios iniciales tienen una supervivencia buena, medir supervivencias no es el endpoint creo más correcto, pero sí las tasas de recurrencias. Como podéis ver aquí en la tasa RR, que es el recurrence rate, vemos que por cirugía robótica tiene una cierta tendencia a tener unas tasas de recurrencia más baja. ¿Por qué es esto? Pues bueno, probablemente por lo que ahora presentaré es por la mejor calidad, tal como decían antes, de poder resecar hasta más allá, poder ver más allá, poder llegar a sacar esa zona de grasa, poder no ocasionar una lesión por la manipulación de la cápsula del timo y producir menos siembra tumoral en caso de romperla. Es decir, la mayor capacidad de manipulación y disección que, a mi juicio, y creo que del que todos que hacemos cirugía robótica, te permite el robot comparado con la videotoracoscopia, al menos en mis manos o en mi experiencia. Pero ¿qué partes creo que tenemos que plantear y tener cuidado? Básicamente dos con los timomas. Uno, la linfadenectomía. Ya desde el 2015 el IDMIC cada vez nos insiste más y las guías así lo dicen, en que los tumores del timo deben ir asociados, igual que tenemos todos muy claro con el carcinoma de pulmón, con la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen ganglios afectos viven menos, tienen más tasas de recidiva, tienen peor pronóstico y eso es algo que está claramente establecido. ¿Y qué nos recomienda? Pues empezar a sacar ganglios, cosa que probablemente no hacemos tanto como deberíamos, ni por vía abierta ni por vía mínimamente invasiva. Y sobre todo quiero destacar esto. El hecho de que en caso de tumores por encima de o igual de estadio 2, deberíamos estar sacando ganglios paraórticos y deberíamos estar sacando ganglios paratraqueales derecho. ¿Eso qué incluye? Pues abordajes bilaterales.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos abordajes bilaterales nos permitirán hacer mejor linfadenectomía, como mostraré más adelante. Y sobre el tamaño, ¿nos hemos de quedar en los 4 o 5 centímetros que dicen las guías actualmente? Probablemente no, cada vez hay más trabajos. Este es un trabajo del 2019 del grupo de Yong-Na, que ya incluyen tumores de más de 6 centímetros, un 26%, empiezan a hacer estructuras adyacentes, no solo el típico pericardio, sino venas innominadas, resecciones atípicas, incluso lobectomías, y tienen buenos resultados, no a largo plazo, son trabajos muy recientes, pero en cuanto a estancia, complicaciones y tasa de resecciones son equiparables a los de cirugía abierta. Otro un pelín más antiguo, pero de hace, 3 años escasos, pues lo mismo. ¿Qué nos muestra? Una serie más pequeña, pero menos estancia, menos complicaciones, tasas de resección entre abierto y robótico completamente equiparables y tasas de resección incompleta incluso ligeramente menor, aunque no significativo, en el abordaje robótico. Es decir, podemos ir más allá, podemos empezar a plantearnos abordar timomas o incluso carcinomas tímicos que antiguamente solo nos podríamos plantear por vía abierta y que probablemente con la videoasistida no tendríamos tanta opción. La segunda parte que quería comentar rápidamente de la patología del mediastino es la miastenia gravis. A raíz de este trabajo que todos conocéis, trabajo aleatorizado, el New England, quedó claramente establecido que la timectomía tiene un papel, y tiene un papel yo creo que relevante dentro del manejo de los pacientes de miastenia gravis, ¿vale? Porque se vio que tienen mejor evolución a largo plazo, menos mortalidad, menos tasa de reingresos, menos tasa de complicaciones importantes, asociando timectomía al tratamiento médico. Pero es importante de este estudio el hecho de que es una timectomía radical, es decir, una timectomía extendida. De hecho, incluso valoraban un récord de la cirugía, pues se monitorizaba la cantidad para valorar realmente si lo que se había hecho era una timectomía extendida. ¿Por qué es importante esto? Porque todos sabemos esto, hacemos timectomía en pacientes con miastenias y cada vez empezamos a tener más pacientes desde los neurólogos que nos envían, probablemente a raíz de esta evidencia, pero sabemos que aparte del timo, hay mucho más timo fuera de la glándula tímica. Varios trabajos, estos de Zielinski y algún otro, pues sabemos que en la grasa cervical, sumando las dos áreas, pasan del 25, incluso 30%, más del 25% de los casos hay en la ventana ortopulmonar, en la grasa pericardiofrénica 10%, de una tasa de un 15 o un 17%, como marca aquí el trabajo de Zielinski en la paratraqueal derecha. Es decir, probablemente el abordaje simple de una timectomía estándar por un abordaje izquierdo o derecho, podríamos dejar abundante tejido que en caso de miastenia, que nos conducirá pues a esto, a lo que vemos en esta gráfica que ya el grupo de Vallebrón, Ponseti ya hace años, en el 2008, establecía que aquellos pacientes que tenían timo ectópico, la probabilidad de obtener una remisión completa, es decir, quedar libres de enfermedad y de medicación asociada, era menor en aquellos pacientes que tenían timo ectópico, probablemente porque no éramos capaces de sacarlo todo. Y volviendo a los trabajos de Zielinski, el que presentaba anteriormente, ¿qué vemos? La timectomía estándar, la línea azul de abajo, pues tiene una tasa de remisión completa de un 20%, y las timectomías transesternal o transcervical o por abordajes, pero las timectomías extendidas tienen a tasas de remisión a los 5 años que alcanzan el 50, incluso alguna serie mayor, ¿vale? ¿Y qué vemos en el robot? Pues vemos que no estamos ahí. La mayoría de trabajos que hablan sobre timectomía para miastenia, vemos que, bueno, que consiguen una tasa de remisión completa, lo que sería una clase 1 de la clasificación de Filippi, pues bueno, de un 16%. Este grupo de Federico Rea, grupo italiano, cuando ya incluimos los pacientes que tienen una mejoría con disminución de los requerimientos asintomáticos, pero siguen con medicación, sí que subimos a un 70%. Y el abordaje vemos que es abordaje izquierdo, derecho, no varía demasiado. Tenemos remisiones completas de un 20%, y cuando añadimos la remisión farmacológica, pues sí que llegamos a un 40 o un 50%, pero si lo comparamos con el 50% de tasas de remisión completa de la timectomía extendida, pues probablemente muchos de los trabajos por robot nos muestran que no estamos ahí. Lo mismo en este, ¿qué vemos? Pese a ser una izquierda extendida por robot, vemos que sus números son parecidos. ¿Qué vemos?
que bueno, las miastenias de bajo grado, de Osserman preoperatorias, sí que a los 5 años llegan a tasas del 40% de pacientes que tienen una remisión completa, pero cuando vamos a miastenias un poco más severas, miastenias grado 3, 4 de Osserman, vemos que no, que la tasa de remisiones completas es baja. Sí que, como vemos en la tabla 2, se reduce la medicación que necesitan, medicación menos agresiva, no hace falta plasmaféresis, no hace falta terapia de inmunoglobulinas endovenosas, pero no podemos acabar de desconectar de estos pacientes de la medicación. ¿Es necesario llegar a la remisión completa o es suficiente la farmacológica? Pues bueno, eso es probablemente algo que tendremos que decidir entre todos y sobre todo con los neurólogos. Pero yo creo que por nuestra parte la cirugía de la miastenia robótica probablemente irá hacia este tipo de abordajes. Tachaki Suda ya hace unos años empezó a publicar y tiene bastante experiencia y bastantes publicaciones sobre el tema. Los abordajes subchifoideos te permiten acceder a los dos lados. ¿Por qué? Tienes mejor control de los nervios frénicos, puedes ir más allá, puedes sacar la grasa pericardiofrénica que desde un lado no ves la del otro lado, no la sacas, o al menos en mi experiencia no llegas a ser tan radical, te permite muy buen acceso al cuello, y ya sea en forma de con subchifoideo a la cámara y trócares en ambos hemitórax, o más adelante en forma de cuando podamos introducir el sistema SP, el single port, hacerlo todo desde una única incisión subchifoidea. Eso veremos, no lo tengo claro y al tiempo lo dirá, pero yo creo que iremos poco a poco llegando a esto para poder garantizar los resultados. Así que en conclusión, beneficios de la robótica en el mediastino, pues los que hemos dicho claramente, menos trauma quirúrgico, menos dolor, menos inflamación, menos pérdida sanguínea, sí que una tendencia a menos complicaciones respiratorias, días de hospitalización, etcétera, y una mayor comodidad para el cirujano. Cuando operas con el robot puedes acceder a sitios que no podías, ves mucho mejor y la calidad quirúrgica, en mi sensación, es respecto a la videotoracoscopia, para mí es superior. Pero no debemos olvidar esto, poder hacerlo no quiere decir que lo tengamos que hacer y entonces pues hemos de ser cautos y hemos de tener en mente esto, ¿vale? Por eso quería ya para finalizar presentaros estos resultados que a mí al menos me dejan tranquilo. Respecto a los timomas, es un metaanálisis publicado recientemente, bueno, hace 5 años ya, pero ¿qué dice? Que la tasa de resecciones completas en la bibliografía publicada con mínimamente invasivo, incluyendo la robótica, no difiere de cirugía abierta, y sobre todo esto, que en estadios iniciales de Masaoka la tasa de recurrencias es incluso algo mayor en la cirugía abierta que en la cirugía mínimamente invasiva, es decir, que al menos no es inferior respecto a la cirugía abierta en términos oncológicos. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda, pues encantado de intentar a ver si puedo contestarla. Muchísimas gracias, Carlos, y una presentación muy interesante. Es muy bueno hacernos y seguir haciéndonos preguntas en épocas de incertidumbre para conseguir los datos necesarios. Sin más, voy a dar paso a la doctora Ana Ureña, del Hospital Universitario de Belviche, que nos va a hablar de cirugía torácica robótica en procedimientos de alta complejidad. Cuando quieras, Ana. Vale. Buenas tardes. Gracias a la SEC y a AVEX por la invitación. Bueno, soy Ana Ureña y voy a hablaros de los procedimientos de alta complejidad en cirugía robótica. Para empezar un poco la presentación y para organizarla, lo primero que deberíamos pensar es definir los criterios que nos hacen decir que una cirugía es de alta complejidad o no. Entonces, pensando en cómo lo podía hacer, hay un artículo de Xuan-Wen Kuo de Taiwán que describe estos criterios que tenéis en la diapositiva y me parecieron bastante buenos y prácticos para llevar a cabo la presentación. Este grupo describe como alta complejidad un tamaño tumoral de más de 8 centímetros, una sutura difícil, ya sea una bronquioplastia, una angioplastia o incluso una doble sleeve, o bien una disección difícil a nivel de adenopatías, una disección difícil iliar o pacientes que hayan recibido neoadyuvancia con quimio, radio, inmuno, etc. Ellos en este estudio reúnen 120 pacientes, todos operados por RATS, y de esos 120, 30 los operan, o sea, 30 son cirugías complejas.
De esos 30, solo 21 son tumores pulmonares, los otros 9 son tumores mediastínicos y, bueno, 21 son de disección difícil, 10 de suturas complejas y 7 por tumores grandes, y llegan a la conclusión que la cirugía robótica es factible en este tipo de cirugía y que subjetivamente les parece que puede tener más ventaja cuando ellos necesitan hacer una sutura compleja. Explican que hacen 3 reconversiones de esos 120 procedimientos, que no está claro si esas 3 conversiones son de las cirugías complejas o de las otras, pero bueno, llegan a esa conclusión. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva. A ver. La pregunta que creo que nos debemos hacer es si la cirugía robótica está solo indicada en algún caso concreto, en qué caso, o seguro que solo en un caso, ¿no? Cuando todos empezamos a hacer la BATS, los otros ponentes también lo han reflejado, ¿no? La BATS como vía de abordaje, pues se preguntaban si es posible, si los resultados por vía toracoscópica o mínimamente invasiva podrían llegar a ser equiparables a la cirugía abierta, si las linfadenectomías serían iguales, si los tumores grandes tenía sentido hacerlos por BATS. Aquí tenéis una referencia del grupo turco de Toker que plantean en un artículo del 2017 y me gustó porque la pregunta que se plantea es, a lo mejor se ha quedado anticuada, ¿no?, esta contraindicación de la cirugía mínimamente invasiva, como lo que nos decían antes, a lo mejor con los resultados que hemos ido teniendo, pues ya no es así. Ellos se revisan 108 pacientes que los intervienen por RATS y de estos 108, 7 requieren una sutura bronquial simple y 9 sleeve, con unos resultados equiparables, según ellos, a la cirugía abierta. Viendo estas imágenes, la mayoría de los cirujanos torácicos creemos que estaría indicado poner un robot para operar a un paciente con sínfisis pleural por tuberculosis o para operar una masa iliar que está adherido a la arteria pulmonar, al bronquio principal. Yo creo que la respuesta tiene que ser la contraindicación oncológica. Es decir, si tú crees que puedes operarlo bien, correctamente, oncológicamente bien, se puede. Si no, no. Nosotros hemos hecho tumores grandes, hemos operado pacientes con sínfisis pleurales por infecciones, incluso por tuberculosis. He visto que Laura también hablaba de pacientes postoperados de trasplantes, o sea que se puede. Lo que decíamos antes, esta imagen es una linfadenectomía de un paciente que está tratado con inmunoterapia por un N2 simple, neoadjuvancia. Bueno, clásicamente nos hubieran dicho que dónde vamos, que cómo vas a poner el robot o cómo vamos a hacer una mínimamente invasiva con un paciente con neoadjuvancia, ¿no? Pues se puede, y como también han comentado mis compañeros, se puede y se ve muy bien y se hace bien, se hace bien. Todavía yo creo que lo importante es seguir investigando y seguir publicando nuestros resultados para poder valorar si realmente al final la robótica es beneficiosa. Con la BATS ya lo hemos visto, entonces ahora solo nos falta un poco el recorrido científico de la RATS, por decirlo de alguna manera, ¿no? La otra pregunta es, ostras, ¿se debe hacer una angioplastia por RATS? ¿O nos tenemos que plantear si se puede hacer? Bueno, este vídeo no es nuestro, es un vídeo que es del doctor Q, lo publicó en el Journal of Thoracic Disease y muestra que sí que se puede hacer una angioplastia, ¿no? Veis la sección de la arteria, veis el clampaje y la sutura. Es que tú ves estos vídeos y parece fácil, incluso la angioplastia por robot. En este otro vídeo, lo que muestra es una sutura de bronquio con puntos simples. Esta la realizamos en nuestro centro. Como veis, podemos intuir la sensación de inmersión en el campo quirúrgico que nos ofrece el robot, así como un plus de precisión. Esto también lo hemos ido comentando, ¿no? Por el visor 3D, por el zoom, el enfoque automático. Y una gran diferencia con la BATS creo que es los instrumentos articulados, que son como tener 2 manos dentro de la cavidad torácica del paciente, además de que lo ves bien, es como si estuvieras trabajando allí, ¿no? En este vídeo en concreto, que es el nuestro, utilizamos un Big Drill de 3 ceros con aguja cilíndrica, con puntos simples, pero hemos hecho
bronquioplastias, reconstrucciones de la carina con suturas continuas, con Optilene, que es irreabsorbible, y también con Vicryl. La verdad es que lo dejamos un poco a la elección del cirujano, a lo que se sienta más cómodo, y nos han ido bien, nos han ido bien. Para nosotros la RATS es solo una técnica que se puede llevar a cabo de muchas maneras. Evidentemente necesitamos un robot, claro, pero cada centro lo puede hacer como se haya acostumbrado mejor, como esté más cómodo, bueno, cada grupo a su manera. Nosotros normalmente utilizamos gas y colocamos 4 trócares en el mismo espacio intercostal, que normalmente es el 7º o el 8º, y solo a veces, muy pocas, hacemos un portal de asistencia. Normalmente son esos casos que ya prevés que puedas tener más dificultad por la disección, ¿no? Cirugías más complejas, y el trocar de asistencia lo hacemos en la línea axilar media, más o menos a nivel 4º o 5º espacio intercostal, pero normalmente no hacemos ese trocar. Por lo que refiere a la bibliografía, lo que os decía antes, ¿no? Un poco, creo que todavía le queda un recorrido a la robótica, sobre todo también en nuestro país, que nos tenemos que poner las pilas, nosotros como grupo y todos en particular, porque es una gran oportunidad, ¿no? De momento, la mayoría de cosas que he encontrado sobre cirugía compleja robótica, no de cirugía robótica, son casos clínicos puntuales, ¿no? Nosotros publicamos la reconstrucción de carina, bueno, otros muchos casos de bronquioplastias, angioplastias, pero todos son casos clínicos. En alguna publicación sí que hay pues unas series de casos quirúrgicos de algún grupo que dentro de las series, ¿no? Lo que hablábamos antes, pero todavía le queda mucho recorrido científico a la robótica. Si podemos, he puesto reflexiones porque no creo ni que se puedan llegar a decir conclusiones, pero nosotros como grupo creemos que la RATS es solo una técnica que es válida para el tratamiento del cáncer de pulmón y que es posiblemente equiparable a la VATS, que es lo que os decía, que todavía nos falta recorrido para demostrarlo, pero que es de momento, por lo que creemos nosotros y por lo que leemos, equiparable, que es fácil y cómoda para el cirujano y que precisa de entrenamiento como cualquier otra técnica. Es importante pensar que si está indicado en cirugía abierta, también lo está por VATS. O sea, no es una indicación de poner el robot o no, sino es una indicación oncológica y que tú te sientas bien como hacerlo, igual que cuando te planteabas de si lo tenías que hacer por toracoscopia o abierta, pues lo que te sientas más cómodo, pero que sea oncológicamente correcto, ¿no? Y bueno, cualquier tecnología diseñada que sea nueva para hacer la cirugía mínimamente invasiva más fácil y más cómoda para el cirujano, pues posiblemente, ¿no? Es más probable que tenga mejores resultados y a largo plazo. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por una presentación realmente que nos abre a todos la mente respecto a los límites de la robótica, que al final los pondremos los cirujanos, pensando siempre en la oncología, como tú dices, y en la seguridad de los pacientes. Doy paso a la doctora María Teresa Gómez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, porque claro, después de operar a los pacientes hay que seguir atendiéndolos y hay que conseguir que salgan del hospital en las mejores condiciones. Su grupo ha trabajado extensamente en los programas de recuperación acelerada y hoy nos va a hablar de la implicación de esos programas con un programa como el suyo de cirugía torácica robótica. María Teresa, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Os voy a comentar un poquito cómo hemos integrado nosotros el programa ERAS, las recomendaciones de las guías ERAS y nuestro programa de cirugía torácica robótica. Ya sabéis que tanto ERAS como Fast Track como recuperación acelerada son términos que hacen referencia a un mismo concepto, a una filosofía de trabajo en cirugía, una filosofía que desde hace muchísimos años está perfectamente integrada en el campo de la cirugía torácica y que si cabe es más relevante ahora en el contexto de pandemia por coronavirus que estamos viviendo. El objetivo de las recomendaciones de las guías ERAS pues, es disminuir la disfunción
orgánica posoperatoria y facilitar la recuperación de los pacientes, y para ello pues, se aplican medidas perioperatorias que están basadas fundamentalmente en evidencia científica. Ya en 2001, hace casi 20 años, Cerfolio publicó los primeros estudios sobre Fast Track en cirugías pulmonares y se ha demostrado más que ampliamente que disminuyen tanto las complicaciones posoperatorias como la estancia hospitalaria. Los principales beneficios de la recuperación acelerada en cirugía torácica pues, van desde reducir el consumo de opiáceos hasta minimizar la sobrecarga de líquidos, reducir la estancia hospitalaria sobre todo, los costes hospitalarios y las complicaciones cardiorrespiratorias. En 2017 se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis en la que se llegó a la conclusión de que efectivamente los programas ERAS eran muy efectivos a la hora de acelerar la recuperación de los pacientes y que ahorraban dinero a los hospitales. ¿Pero qué ocurría? Pues que no había protocolos estandarizados y urgían sobre la necesidad de publicar unos protocolos, unas guías clínicas estandarizadas. Estas guías han llegado en 2019, la guía ERAS publicada por la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos, y ya sabéis que la recuperación acelerada pues, integra o aborda básicamente el recorrido del paciente desde el inicio, desde su primera consulta en el hospital, desde la derivación del especialista que sea nuestra consulta, hasta la alta hospitalaria. Y ahora lo que os voy a comentar un poquito es cómo hemos integrado nosotros todo este sistema, todas estas recomendaciones de la guía ERAS en nuestro programa de cirugía robótica. Pues ya sabéis que se basa fundamentalmente en la aplicación de diferentes medidas que tienen pues, un carácter multidisciplinar, que son medidas que a lo mejor de manera individual no tendrían un beneficio muy significativo en los pacientes, pero que aplicadas de manera conjunta tienen un efecto sinérgico. Y algunas de estas medidas pues, tienen un efecto mayor que otras. Entonces, de inicio, pues a nivel de preingreso o de consulta hospitalaria, nosotros lo que hacemos es pues hacer una consulta externa en la que se le informa al paciente y se le asesora perfectamente pues, del procedimiento quirúrgico que se le va a hacer, en qué consiste la cirugía robótica, cuáles son los principales beneficios y obtenemos el consentimiento informado. A día de hoy, con la infección comunitaria por COVID-19 tenemos que solicitarles un consentimiento informado adicional, un anexo al consentimiento informado en relación con esta infección. La misma consulta evaluamos también el estado nutricional del paciente, asesoramos sobre el cese del hábito tabáquico y del hábito enólico y valoramos qué pacientes se van a beneficiar más de una rehabilitación pulmonar preoperatoria. Lo que también es, bueno, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, estas consultas las hemos llevado a cabo por vía telefónica, en algunos casos por vía telemática o Skype. Y lo que es muy importante y no hemos podido hacer en estas últimas semanas ha sido la consulta de enfermería. La consulta de enfermería nos parece muy relevante. Las enfermeras, que son enfermeras que trabajan habitualmente con nosotras en quirófano, valoran también al paciente, pues le hacen una serie de historia clínica también y le hacen un plan de cuidados de enfermería. Se vuelve a preguntar al paciente sobre pues, su hábito tabáquico, se trata de optimizar el tratamiento médico, se le instruyen hábitos de vida saludables y se le da una información en forma de folleto que el paciente luego puede leer tranquilamente en su casa, de manera que pueda anticipar cuál va a ser el recorrido que va a llevar desde que sale de la consulta hasta el día de la cirugía, hasta el posoperatorio y todo bien preparado. Y lo que es importante también es que en la consulta de enfermería preoperatoria pues, se le instruye sobre el manejo y utilización del espirómetro incentivador. El paciente se lo lleva a su casa y trabaja con él el tiempo de espera que sea necesario antes de la intervención quirúrgica. En cuanto a la rehabilitación pulmonar preoperatoria, pues esta rehabilitación la tenemos indicada para los pacientes que son de alto riesgo, normalmente pacientes que tienen comorbilidades previas importantes o pacientes que tienen unas pruebas de función pulmonar muy en el límite. El objetivo es, pues básicamente, que aumenten la actividad física diaria pues en su domicilio, que hagan un entrenamiento de la musculatura inspiratoria, se les instruye de nuevo en el espirómetro incentivador y hacen ejercicio aeróbico supervisado con nuestro fisioterapeuta. Normalmente los pacientes vienen durante 1 o 2 semanas antes de la intervención quirúrgica, hacen ejercicio físico, ejercicio aeróbico en una bicicleta estática pues bajo la supervisión del fisioterapeuta, vienen pues a diario durante ese tiempo y luego ya se programa la intervención quirúrgica.
En cuanto a la pandemia, pues más o menos cuando pensamos en programar al paciente, como 7 o 10 días antes de la intervención quirúrgica, se contacta con los pacientes para hacer un despistaje clínico epidemiológico de pues, posibles síntomas o sospecha de posible infección por coronavirus, y se le hace la PCR en el exudado nasofaringeo pues, con una antelación máxima de 72 horas antes de la intervención quirúrgica. Este es el protocolo que está establecido en todos los sitios. Tratamos siempre de que el paciente ingrese el día antes de la intervención, siempre que sea posible. En pacientes que por la circunstancia que sea, bueno, pues que vivan muy lejos o no tengan posibilidad de llegar al hospital a una hora adecuada, o que sean diabéticos, o pues en ese caso se ingresan el día previo, pero en la mayoría de los casos tratamos de que el ingreso sea el día de la intervención quirúrgica. El ayuno preoperatorio pues es de 2 horas para los líquidos y de 6 horas para sólidos, igual que en todos los sitios, y evitamos fármacos sedantes de manera, pues en la preanestesia, pues, en todos los casos. La profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa la solemos hacer con heparina de bajo peso molecular, Clesane 40 es el fármaco que utilizamos habitualmente, y en pacientes con alto riesgo utilizamos medias compresivas neumáticas. Todo esto que hemos mencionado del preoperatorio se verifica antes de que el paciente baje a quirófano mediante una lista de verificación de seguridad quirúrgica en planta, y una vez que el paciente está en quirófano, pues empezamos lo que es ya la anestesia en sí. La profilaxis preoperatoria se administra en quirófano nada más llegar el paciente a quirófano, antes de empezar a dormirlo. Solemos administrar cefazolina 2 gramos durante los 60 minutos antes de iniciar la cirugía. Prevenimos la hipotermia con mantas de calor y con los sistemas de calentamiento de fluidos, y la piel la preparamos pues, con clorexidina, que esperamos los 2 minutos para el adecuado secado. En cuanto a la anestesia, pues normalmente los anestesistas utilizan 2 vías periféricas, una sonda de la orina y la canalización de una arteria, normalmente arteria radial, en resecciones anatómicas. En pacientes que vamos a hacer una cirugía del mediastino, normalmente no es necesario, no suelen canalizar la arteria. La intubación, siempre que podemos, utilizamos tubos de doble luz con control broncoscópico. Normalmente utilizamos ahora, en este contexto de pandemia, utilizamos los broncoscopios desechables o los tubos que llevan la cámara incorporada, para permitir durante la intervención quirúrgica valorar si el tubo se ha movido, si no, para estar seguros de que en todo momento el tubo está bien colocado. La técnica anestesia pues es una combinación entre anestesia general y anestesia regional. Se utiliza una ventilación protectora pulmonar con un volumen tidal que oscila entre 4 y 6 mililitros por kilo, y una PIP pues entre 5 y 10 centímetros de agua. El manejo de los fluidos, pues tratamos de no ser excesivamente restrictivos, tratamos de conseguir normovolemia, tampoco somos muy restrictivos en ese sentido. Y en cuanto a la anestesia regional, el control del dolor intraoperatorio lo llevamos a cabo con la colocación de un catéter paravertebral que colocamos los cirujanos antes de hacer el docking. Justo en el momento que ya están colocados todos los puertos, colocamos también el catéter paravertebral que permite la analgesia durante el intraoperatorio y luego también en el posoperatorio. Tiene la ventaja de que lo colocamos nosotros directamente, hay una visión excepcional de que queda colocado en el sitio y que no hay ningún problema, y en general los resultados son muy buenos. Como decía María, las ventajas que tiene la cirugía robótica es que, bueno, podemos estandarizarlo. Nosotros tenemos muy estandarizada toda la técnica quirúrgica, desde la colocación del paciente, siempre lo colocamos de la misma manera, tanto para las resecciones pulmonares anatómicas como para el mediastino. Tenemos establecida cuál es la manera de colocar y posicionar al paciente. La colocación de los trócares también la tenemos muy clara. Utilizamos los 4 brazos del robot y utilizamos un puerto accesorio para el ayudante. Y en cuanto al posoperatorio, que es tal vez lo que nos parece más relevante, pues utilizamos un único drenaje. El tipo de drenaje que utilizamos es el drenaje convencional, con sello de agua. No utilizamos aspiración de manera sistemática y lo retiramos pues, cuando no hay fuga de aire y cuando el débito es inferior a 450 mililitros al cabo de 24 horas.
Respecto a la medicación en el posoperatorio, también lo tenemos todo estandarizado. El sistema informático del hospital, el sistema de farmacia, nos permite crear protocolos en función del momento que deseemos de la cirugía, del recorrido del paciente. Podemos poner el tratamiento en el día 0, o sea, el día mismo de la cirugía, que implicaría pues, los fármacos que fueran, el día 1 y lo adaptamos de esa manera, adaptamos a lo que necesite el paciente. Luego cada uno de los protocolos lo podemos modificar en función de los requerimientos individuales del paciente, pero en general todos los pacientes reciben la misma medicación y la misma analgesia y está todo muy estandarizado. En cuanto al posoperatorio, lo que nos parece el pilar fundamental para una recuperación acelerada es la movilización precoz de los pacientes, la fisioterapia posoperatoria y el espirómetro incentivador. Ya en el año 2005 el doctor Varela demostró que la implementación de un programa de fisioterapia intensiva posoperatoria daba lugar a una reducción de la estancia hospitalaria y esta reducción de la estancia hospitalaria conllevaba una reducción en los costes de hospitalización de los pacientes. Un poquito más tarde, también la doctora Novoa demostró que este programa de fisioterapia intensiva respiratoria, posoperatoria, hacía que los pacientes tuvieran un menor riesgo de complicaciones respiratorias en el posoperatorio. Por eso, aquí en Salamanca, desde el año 2002, desde noviembre de 2002, está muy implementado y muy bien establecido también el programa de fisioterapia intensiva posoperatoria. Este programa pues, se inicia ya desde que el paciente llega a reanimación, pasadas unas 2-3 horas desde la llegada del paciente a reanimación, ya comienza a hacer el espirómetro. Una vez que el paciente está en la planta, que suele ser la mañana siguiente de la intervención quirúrgica, ya empieza a movilizarse y a deambular por los pasillos de la planta de hospitalización. Antes incluso les permitíamos y les recomendábamos subir y bajar escaleras, pero ahora con las restricciones por el coronavirus, pues los pacientes se mantienen en nuestra planta de hospitalización, pero caminan, van y vienen a lo largo del pasillo de la planta, los metros que tiene. Y luego hacen una o dos sesiones diarias de fisioterapia respiratoria con el fisioterapeuta de manera supervisada en la bicicleta estática de una duración aproximada de 15-20 minutos, ¿vale? Como veis en esta imagen, pues los pacientes se les facilita todo lo posible la movilización, la sonda de la orina se retira la mañana después de la intervención quirúrgica, el catéter arterial se retira en reanimación. Y lo que les mantenemos es el drenaje. Normalmente en 24 horas se retira el drenaje. El día 1 posoperatorio normalmente podemos retirar el drenaje. Y les mantenemos el catéter paravertebral. El catéter paravertebral colocamos la medicación en una bomba elastomérica que facilita que se pueda transportar, mover y el paciente deambule con total libertad. Además, los pacientes hacen ejercicios de brazos, ejercicios de piernas con el fisioterapeuta o cuando no está el fisioterapeuta, pues ellos de manera independiente. Y igual con el incentivador, pues exactamente igual, ¿vale? Y utilizamos un incentivador de tipo volumétrico y los pacientes pues lo hacen pues cada hora, cada media hora, más o menos un par de veces. ¿Cuáles son los resultados que hay en cuanto a la combinación o la integración de unos protocolos ERAS en un programa de cirugía robótica? Pues los resultados en cuanto a DPCs o a cirugías de recto son beneficiosos, pues que se optimiza más aún, los resultados son mejores y también los costes han disminuido. Lo que no hay resultados, no hay nada publicado al respecto, es en cuanto a la combinación, la integración de un programa ERAS en cirugía robótica. Lo que sí sabemos es los resultados que hay en cuanto a la combinación de ERAS y cirugía videotoracoscópica para lobectomía. Estos resultados se publicaron en 2017 por Brunelli y lo que encontró es que no había diferencias entre los pacientes que se sometían a los cuidados estándar tras una lobectomía toracoscópica y los pacientes que se trataban con unas recomendaciones basadas en las guías ERAS. ¿Y a qué atribuían esta falta de beneficio del programa ERAS? Pues a que muchos de los elementos que integran o que recomiendan las guías ERAS ya estaban integrados previamente en los cuidados estándares de los pacientes, ¿vale? Entonces, de ahí la falta de beneficio del ERAS, porque nosotros ya veníamos haciendo desde hace años un ERAS.
¿Cuáles son nuestros resultados? Pues nuestros resultados en la cirugía robótica combinada con el ERAS que os acabo de escribir, que es el que hacemos nosotros, pues aquí tenéis reflejada la estancia hospitalaria. Esto es una gráfica QSUM, que ya sabéis que son gráficas para el control de la calidad, que nos permiten monitorizar los procesos clínico-asistenciales, y en este caso estamos controlando la estancia hospitalaria. Lo que vemos es básicamente que a partir del caso 5, pues más o menos se estabilizó la estancia hospitalaria de todos los pacientes en torno al mismo número de días de estancia hospitalaria, pero a partir del día del paciente número 40, pues la tendencia fue a disminuir. ¿Qué ocurrió a partir de esa fecha? Pues básicamente que el programa de cirugía robótica empezó a hacerse por la mañana. Los casos previos, hasta el caso 40, los pacientes se operaban por la tarde. ¿Y qué ocurría? Que perdíamos medio día de fisioterapia respiratoria porque el paciente subía a la planta la mañana siguiente a la intervención quirúrgica a media mañana. Entonces, más o menos, ya no hacía una deambulación tan precoz como era lo deseable, se retardaba el alta hospitalaria un día. Como veis, pues a partir del caso 40 pues, se ha ido disminuyendo. Actualmente tenemos una mediana de ingreso en los pacientes sometidos a resección pulmonar anatómica de en torno a 3 días, con un rango de 2 a 22 días. ¿Vale? 22 días fue solo un paciente que tuvo como complicación un kilotórax y que se quedó durante un tiempo prolongado. En cuanto a los resultados, en cuanto a complicaciones posoperatorias, pues esto es igual, es otra gráfica QSUM, que lo que nos muestra básicamente es que cuando la tendencia de la curva es hacia abajo nos indica pues, resultados negativos, efectos adversos que tuvieron los pacientes, y cuando la tendencia de la curva es en ascenso, pues son resultados satisfactorios. Como veis, a partir del caso número 28 más o menos, la tendencia de la curva es ascendente. Esto pues, lo atribuimos más bien al efecto de la curva de aprendizaje. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues la prevalencia de complicaciones globales a día de hoy es de en torno al 19% de cualquier complicación. Las complicaciones cardiorrespiratorias son muy pocas, 4,4%. Han sido 4 pacientes de 91 operados de resección pulmonar anatómica. Y en cuanto a las complicaciones técnicas en las que incluimos tanto fuga aérea prolongada como hemotoras, como infección de herida, hematoma de herida, cualquier complicación que pueda tener que ver con la técnica quirúrgica, pues están en torno al 16,5% y no hemos tenido ningún fallecimiento a los 30 días de la intervención quirúrgica. En cuanto a las intervenciones de patología mediastínica, hemos intervenido un total de 26 pacientes. En este caso, la mediana de ingreso ha sido solo de 2 días y el rango ha oscilado entre 1 y 4 días. Y ningún paciente ha presentado ninguna complicación posoperatoria. Pues a modo de resumen, nosotros el ERAS que integramos en la cirugía robótica básicamente pues se basa en una consulta de preingreso en el que se da una información adecuada al paciente, se le insiste en el cese del hábito tabáquico y se detecta qué pacientes se van a poder beneficiar de una prehabilitación, una rehabilitación preoperatoria. En el preoperatorio, pues en todos los casos hacemos el despistaje de coronavirus, hacemos la profilaxis de las trombosis y la profilaxis antibiótica. La anestesia tratamos de que sea una ventilación protectora pulmonar y siempre insistimos mucho también en el tema de la anestesia regional para el control analgésico con catéteres paravertebrales. La cirugía, pues un poco como decía Ana, a nosotros nos parece que la cirugía robótica es una técnica más, es un abordaje más. Nosotros el sistema, el ERAS, las recomendaciones que os estoy contando ahora las aplicamos a todos los pacientes, no solo a los pacientes de cirugía robótica, a los pacientes que se operan por videotoracoscopia, a los pacientes de toracotomía, a todos. Y lo que sí que tenemos claro es que la cirugía tiene que ser mediante una técnica estandarizada en la que pues, todos los pasos sean protocolizados. Y el pilar fundamental de la recuperación acelerada desde nuestro punto de vista es la fisioterapia respiratoria. Es en lo que más insistimos y es lo que consideramos que aporta los mayores beneficios a nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Ha estado realmente fenomenal y nos haces ver de nuevo el círculo virtuoso que se establece potencialmente entre la cirugía torácica robótica y los programas de ERAS que con modificaciones yo creo que todos aplicamos. Comenzamos el turno de preguntas. Os recordamos a los
a los asistentes que hay una posibilidad de hacer estas preguntas en el cuadro que veis ahí. Y el doctor Martelo hace una pregunta para la doctora Ana Ureña, si consideras algunas segmentectomías como cirugías complejas. Sí, el tema es que para hacer la presentación tenía que buscar alguna manera de objetivar los criterios para definir lo que es complejo, ¿no? Pero está claro que muchas veces yo creo que lo podríamos englobar dentro de las disecciones complicadas, ¿no? Una segmentectomía típica podría ser, pero sí. Personalmente yo lo considero. El doctor Jáuregui hace 3 preguntas. Una para mí: ¿crees que debe existir un número de procedimientos aproximado para adquirir un grado de expertise suficiente en cirugía robótica? Es una pregunta difícil, francamente. ¿Cuál es el número necesario para adquirir un expertise en cirugía videotoracoscópica? Las curvas de aprendizaje se pueden estudiar y yo creo que todos lo estamos haciendo, pero depende de si la serie es de un cirujano o de 2 cirujanos en un mismo equipo, depende de la frecuencia de disponibilidad del robot quirúrgico, del número de sesiones. Estas curvas de aprendizaje van a ser realmente muy diferentes entre un equipo y otro. Son 20 lobectomías robóticas suficientes para decir que uno ha alcanzado la capacidad suficiente. Y a esto hay que añadir una cosa más. Cuando introducimos cirugías complejas, como las que ha explicado Ana y otros de los ponentes, es decir, añadimos dificultad, esas cirugías sistemáticamente van a tardar más. Por tanto, son cirugías para las que uno tiene objetivamente menos experiencia. Yo lo que creo es que para que un programa de cirugía torácica robótica sea eficaz, debe poder realizar un número mínimo anual de procedimientos y que menos que tener una sesión quirúrgica a la semana con 1, 2 o 3 casos, si es posible conseguirlo. No sé si ves la pregunta que va dirigida a ti, Ana. No sé si la lees en la pantalla. Sí. Con la eliminación del puerto del asistente al extraer el lóbulo por el puerto más anterior, se aumenta mucho el tamaño de la incisión. Y al hacer la linfadenectomía tenéis dedos de guante con los números de las estaciones ganglionares y si se extraen con el brazo robótico. Mira, cuando empezamos ponemos todas las, 2 o 3, depende de quién lo haga. Nosotros en el servicio, confiamos mucho en la robótica y somos 3 formados en consola. Entonces, para que siempre participemos de algo, uno hace la linfadenectomía y otro hace la lobectomía, la resección pulmonar, en cuanto es una resección pulmonar. Entonces, nos vamos turnando. Es un trabajo bastante en equipo. Somos bastante meticulosos en eso, entonces ponemos, como te decía, por el puerto anterior de 12, o sea, ponemos los 3 posteriores de 8, el anterior de 12, y por el de 12 ponemos 2 o 3 torundas en función de quién esté en la consola y los dedos de guante dentro preparados. Vamos haciendo la linfa, dejamos los ganglios dentro de los dedos de guante y si en algún momento tenemos que sacar o cambiar alguna torunda o sacar la óptica para limpiar, aprovechamos para sacar los dedos de guante, si no, lo dejamos hasta el final. Cuando sacamos la pieza tenemos que ampliar, pero como yo antes lo hacía con el puerto de asistencia cuando estaba en Tarragona y ampliábamos lo mismo, 2, 3 dedos, lo de siempre, como una BAT. Y creo que no me dejó nada más. Y sí, desenganchamos el brazo. Sobre todo para poner una pinza por allí y tener opción de mover el trocar nosotros cuando buscamos algo con la pinza. Gracias, Ana. Carlos, sobre la pregunta de Albert sobre la utilización de verde indocianina para ver el frénico contralateral. ¿Qué nos puedes decir? Carlos, ¿el micrófono lo tienes apagado? Perdón. Yo al verde indocianina le tengo bastante afición. Como decía María, creo que ayuda mucho y lo uso mucho en segmentectomías, sobre todo regladas y para marcaje de lesiones y demás. Para el frénico sí que lo hemos visto y hemos visto que marca realmente los vasos pericardiofrénicos bien y te lo puede referenciar, pero no he tenido hasta ahora la necesidad de usarlo en una timectomía. Lo tenemos en cuenta, si nos hiciera falta, sí, pero aunque sí que te puede ayudar a localizarlo, no sé si me
si me permitiría el tenerlo localizado, después el meterme en toda una disección de toda esa grasa pericardiofrénica en un paciente obeso, por ejemplo, con mucho, porque se lava, al final se acaba lavando y lo que te ha marcado deja de marcarlo. Entonces, no sé si lo tuviese que usar, si referenciaría con algo más, porque al cabo de un rato, en el fragor de ir sacando, puedes no tenerlo marcado. Pero sí, es una alternativa buena y que es muy útil para esto. Salud tiene una pregunta para la doctora María Rodríguez en cuanto a medidas para facilitar la sostenibilidad de la cirugía torácica. El micrófono, María, por favor. Yo creo que, o sea, que un entrenamiento fundamental es básico el intentar disminuir al máximo el tiempo operatorio, ser consciente del número de los instrumentos que se utilizan. Lo que ha dicho Teresa también, ¿no? Al estandarizar los procedimientos hay aparatos de monitorización que puedes ir eliminando. Nosotros tampoco no ponemos ni vía central ni arteria en las segmentectomías regladas, y luego arterias sí que ponemos en las lobectomías, cirugías mayores. Yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? Primero la formación, nosotros también como cirujanos somos gestores, ¿no? Entonces tenemos que tener muy presente qué hacemos con los recursos que tenemos, y luego que todo el equipo trabaje en la misma dirección, el disminuir los tiempos quirúrgicos, disminuir los tiempos anestésicos, tener cuidado con el instrumental, que no se contamine, que no se abra algo que no es necesario. Creo que va en ese sentido, ¿no? Gracias, María. Yo tengo una pregunta para la doctora Romero. Trabajando y dirigiendo un equipo de un hospital de gran tamaño, ¿cómo crees que se debe orientar la formación o el entrenamiento de los residentes o de los médicos especialistas que quieren empezar a hacer cirugía torácica robótica? ¿O cómo lo orientáis vosotros en vuestro servicio? Pues gracias por la pregunta, Javier. En nuestro caso empezamos los dos, doctor Jauregui y yo, al inicio, y no hemos incorporado hasta mediados del 2018, dijéramos, sí, a finales de 2018-2019, o sea, cuando llevábamos un año, no hemos incorporado al tercer cirujano, que es asistente, que de momento no ha hecho formación de consola, pero que está prevista hacerla, porque, bueno, pues como comentaba María, queríamos estandarizar mucho también los procedimientos y que el equipo fuera el mismo. Sí que es verdad que por parte de los residentes, uno de ellos, que ahora ya es adjunto del servicio, ha tenido mucho interés, hizo su rotación externa y ha estado en casi todos los procedimientos robóticos que hemos estado, entonces éramos un adjunto y un residente en la mesa quirúrgica más el cirujano de consola. O sea, que han estado desde el principio del programa robótico, luego los hemos ido turnando también, pero desde el principio del inicio del programa robótico han estado incorporados. El hospital se ha planteado ahora, empezó a finales del año pasado y a principios en enero y febrero, hicieron los cursos, se han planteado que los residentes de los programas quirúrgicos que tienen cirugía robótica también se tienen que formar en esto. Ya han planteado un itinerario que incluye clases que tenían previas también sobre cirugía videotracoscópica y laparoscópica, incluidas ahora también junto con la formación en temas robóticos, básicamente utilizando la plataforma DaVinci, porque es la que tenemos en el hospital. O sea que están haciendo los cursos online, también hacen las sesiones con Intuitive sobre el manejo de los brazos robóticos y un poquito de la consola, y van a tener, cosa que se ha tenido que aplazar en estos meses de pandemia porque no se ha podido, van a tener simulación tanto laparoscópica y toracoscópica como robótica. Así que de momento la intención del hospital es integrarlos ya directamente. La pena que tenemos es que no tenemos dos consolas y entonces por ahora la formación de los cirujanos
bueno, pues vamos a tener que ir haciendo combinaciones, como ha dicho Ana, que se combinan y hace uno una parte de la cirugía y otro la otra, porque no tenemos todavía la disponibilidad, que no sé si llegará en este año o en el siguiente. Pero a nuestro parecer, pues es importante que los residentes también entren a formar parte desde el inicio de los programas del programa robótico. Muchas gracias, Laura. Dos preguntas para respuesta telegráfica, yo creo que para cada uno de los ponentes. La primera es, ¿cómo planteáis defender la persistencia del programa de cirugía torácica robótica en el caso de una segunda ola de infecciones por COVID, si esta llega? ¿Y qué medidas particulares de seguridad en quirófano para las intervenciones os estáis planteando adaptar? Ana, si quieres empezar, que eres la primera que me apareces en la pantalla. Vale. Depende, telegráficamente. Depende de lo grave que sea la ola, porque nosotros hemos paralizado absolutamente toda nuestra actividad y cuando hemos vuelto a nuestra actividad hemos vuelto normal. Entonces, claro, depende de cómo nos tengamos que adaptar. Yo creo que iremos viendo, ¿no? Si paramos toda la actividad quirúrgica, pues el robot también. Y si seguimos, pues seguiremos. Todo lo que nos dejen. ¿Y qué medidas tomar en quirófano? Pues yo creo que las mismas medidas que en cualquier otra cirugía torácica. Es decir, la doble mascarilla, evidentemente, como ya has dicho, y yo también creo lo mismo, es mucho más seguro porque el campo está más controlado, hay menos dispersión, o sea que, bueno, doble mascarilla y ya veremos a ver qué nos recomiendan sobre el material de protección, pero bueno, un poco sobre la marcha iremos viendo qué nos dicen los expertos en ese sentido. Nosotros, si podemos, lo iremos haciendo. Teresa, ¿cuál es vuestra opinión desde Salamanca? El micrófono, por favor, perdona. Perdón. Nosotros la particularidad que hemos tenido aquí en Salamanca es que desde el inicio de la pandemia, en marzo, hasta junio, 3 meses se paralizó el programa de robótica, pero se paralizó el programa de robótica porque a todos los equipos quirúrgicos, lo que se consideraba cirugía limpia en pacientes no COVID, se trasladó a otro hospital. Entonces, en caso de que volviéramos a tener una segunda oleada con nuevo cierre del hospital clínico, que es donde estábamos nosotros, lo que habría que plantear es trasladar el robot al otro hospital. O sea, una vez que el robot está en el otro hospital, nosotros hemos seguido haciendo la actividad quirúrgica reducida, pero siempre operando paciente oncológico, hemos podido mantenerlo, y sería igual operar en el otro hospital con el robot, siempre que se nos trasladara el robot al hospital, claro. Llevar al otro hospital, y como es un hospital de cirugía limpia de pacientes no COVID, que en principio en ese hospital no ingresa ningún paciente ni con sospecha ni con diagnóstico evidente de COVID ni nada por el estilo, las medidas de seguridad que tendríamos que llevar a cabo serían las mismas que estamos llevando ahora mismo. Bueno, sí, pues las recomendaciones que hicieran en ese momento, pero no ninguna medida crítica ni nada por el estilo. Muy bien. María, ¿cómo lo planteáis vosotros en la CUN? ¿Micrófono? Nosotros como hospital privado también nos pasó que el hospital se llenó de pacientes de la Seguridad Social de coronavirus, se paralizó toda la actividad, un poco lo que contaba Ana, pero yo creo que si hay algo bueno es que hemos aprendido cómo optimizar los recursos, posibilidad de diversificar actividades dentro de que somos un hospital pequeño. Entonces, yo creo que el programa robótico hay que defenderlo con los resultados, lo que tú bien puntualizabas, menores estancias en UBI, menores estancias hospitalarias, ¿no? Y protección en quirófano. Nosotros de rutina en las resecciones anatómicas ya usamos el TOPAD, luego filtros de aire, el AirSeal. Entonces, yo creo que en ese sentido, protección y apoyarnos en los resultados. Si podemos. Si podemos. Carlos, ¿cómo lo planteáis vosotros? Pues parecido. A ver, la experiencia previa fue parar la actividad robótica completa de todo, la actividad quirúrgica, oncológica, un pequeño tiempo, pero algo conseguimos salvar para no dispararnos en listas de espera.
y excepto la parte más 2 semanas peores de todo el asunto. Si hay una nueva ola, creo que estamos mejor preparados, que no llegaríamos a tener que parar el programa entero como nos encontramos la otra vez. Y también, sobre todo, por los circuitos. Ahora yo creo que los pacientes llegan a quirófano con una cierta garantía de seguridad. Igual que en el resto de hospitales, tenemos los circuitos de esos de PCRs 48 horas antes como máximo, tal. O sea, yo creo que el paciente más seguro que te puedes cruzar en la calle es un paciente que acabas de operar. Y respecto a la técnica en sí, yo sí que tengo alguna vez un poco de cierta reticencia a tener residentes muy cerca de la mesa. En pacientes COVID me lo plantearía, o en caso de una segunda ola probablemente tendría más reticencia. El uso de AirShield, los Topaz, para minimizar esto, y poco más. Yo creo que no nos tiene que variar mucho más, pero sí dejar claro a la institución que, bueno, que el posoperatorio es más corto, que estará en menos tiempo y que todo eso juega a su favor, a favor del paciente. Gracias. ¿Y tú, Laura, cómo tienes el micrófono? Bien. ¿Cómo planteas el futuro de la robótica frente a una segunda ola? Pues esperemos que no sea como la previa, pero yo creo que el hospital se va a plantear en este caso que no podemos volver a pasar 2 meses sin atender a pacientes oncológicos, básicamente que son, o sea, lo único que atendíamos en ese periodo fueron las urgencias, que era nada, fueron 3 pacientes con derrames pleurales que venían ahogados y ya está, no hicimos nada más. Entonces yo creo que ahora se van a plantear, como ya se han establecido los circuitos más o menos, también a mitad de la pandemia nos trasladaron al materno-infantil, porque el materno-infantil fue más hospital limpio, dijéramos, aunque había poquitos casos, había muchas plantas que eran limpias. Entonces yo creo que si llega otra segunda ola, pues no va a ser tan dramático como el cierre completo, porque es que fue, o sea, el último paciente que operamos fue el día 16, el estado de alarma fue el 14, el 16, porque era una timectomía en una miastenia que estaba preparado y para no anularlo, pues se operó, pero estábamos operando y salir de quirófano y estar desmontando los quirófanos de alrededor porque se estaban llevando ventiladores, aspiradores, etcétera, para habilitar las otras zonas de críticos. Entonces, yo creo que esta vez van a estar un poquito más atentos a posibles brotes y a poder no anular toda la actividad quirúrgica, no solo la nuestra, sino la del resto de especialidades, porque se anuló toda por completo. Muchas gracias, Laura. Yo no me permito el lujo de hacer ninguna conclusión porque la verdad es que todas las charlas han hablado por sí mismas. No estamos todos los que somos en España en cirugía torácica robótica, pero desde luego los ponentes de hoy yo creo que representamos a los servicios más punteros y con más experiencia en una nueva técnica que está aquí no solo para quedarse, sino para seguir avanzando con coronavirus o con peste bubónica o con lo que sea en beneficio de nuestros pacientes. Esto es imparable y los límites de esto pues solo dependen de nosotros. Espero que en el futuro sigamos ayudando cada vez a más y más pacientes y no sé si alguno tenéis algún comentario final que hacer. Pues simplemente daros de nuevo las gracias por vuestra participación, dar las gracias a todos los participantes que han estado con nosotros, a la Sociedad Española de Cirugía Torácica, a la Sociedad Española de Cirugía Torácica y al Grupo Español de Cirugía Torácica Robótica dentro de la SECT por su apoyo en la organización de esto y desde luego a AVEX por el apoyo que nos presta para esta actividad científica, que como primera actividad científica de nuestro grupo estoy seguro de que no va a ser la última y habrá más. De nuevo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Bien. Mucha suerte. Gracias. Cuidaos muchísimo. Ahora... Igualmente.
Jesús, ¿qué tal? Bien.